Entonces, la idea es podernos poner en práctica todo lo que hemos visto. Quiero mostrarles es una parte de cómo hacemos la interpretación. Esto es repetición de todo lo que hemos hecho, cuál es el rol de las imágenes diagnósticas en ese papel de la osteoporosis, que ya lo vimos, qué es el DEXA. Me quiero saltar todo esto, es para poder llegar a los ejemplos de interpretación. Y antes de interpretación, pues vamos a definir algunas cosas que nos van a ayudar a poder hacer ese ejercicio de ver bien qué es lo que nosotros vamos a utilizar. Uno es definir el T-score, es un número de desviación estándar de diferencia entre la desviación del paciente y la media de la población de referencia adulta joven e igual raza y sexo. Mujeres postmenopáusicas o hombres mayores de 50 usamos el T-score. Y acá está la definición, que Carlos nos hablaba hace un rato de esa definición, hasta -1, normal para criterios de la OMS, -1,1 a -2,4, disminución de la densidad mineral ósea o osteopenia que hablábamos antes. Esto está al revés, no es mayor, sino menor de -2,5, ¿cierto? Osteoporosis y según los criterios de la OMS. El Z-score es valorar comparado con la población de la misma edad. Número de desviación estándar de diferencia entre la desviación del paciente y la media de la población de referencia de igual raza, sexo y edad. Niños, mujeres, premenopausia y hombres menores a 50 años. Entonces, hasta -2 dentro de lo esperado para el rango de edad, mayor a -2 por debajo de lo esperado para el rango de edad. A veces uno dice la palabra mayor porque todo el mundo hace la misma percepción. No es mayor, sino menor. ¿Sí? Es como si acá está el 0, lo negativo es más hacia allá, para que tengan en cuenta. Entonces, cuando uno hace hicimos este paper para el evento de la Asociación Colombiana hace un año, algo más para allá, donde hacíamos como una ayuda de la mano para poder tener esos valores y cómo guiarnos para la interpretación. Lo que vamos a hacer ahorita voy a mostrarles ese paper como lo que hicimos para mostrarles qué era lo que lográbamos con esto. Era como el resumen de todo, como en mi época eran las memofichas, si recuerdan las cositas esas chiquitas que uno cargaba. Entonces es la memoficha de la osteodensitometría. Columna lumbar, entonces de L1 a L4, iniciando desde abajo, son como los puntos claves. Se escoge el valor promedio, mínimo 2 cuerpos vertebrales, y eso es una discusión que teníamos ahorita con el doctor Padau, que es, antes creíamos que necesitábamos los 2 cuerpos vertebrales uno junto al otro para analizarlo. Ahora podemos ver que uno puede tomar L1 y L4 sin ningún problema. Y eso es algo que siempre ha estado ahí, que siempre lo habíamos medio explorado en los equipos y siempre ha tenido la herramienta de poder excluir las vértebras, pero no era el común de hacer, era como la herencia del conocimiento que pasa de generación en generación, pero como los clínicos siempre estamos de este lado y no vamos a manejar los equipos, de pronto esas cosas son las que empiezan a pasar de generación en generación hasta que uno cae en esta parte de la autoevaluación y empieza a mirar que las cosas pueden mejorar. Cambios degenerativos, aumento de los valores de densidad mineral ósea falsamente, se excluyen vértebras, sí. Uno, diferencia a una desviación estándar o una unidad respecto al adyacente, cambios locales estructurales como lo veíamos, fracturas, material quirúrgico o artificios que podemos encontrar. La otra, caderas, cuello femoral y fémur proximal total, se escoge el valor más bajo, se excluye de la medición sí. Hay una cirugía ortopédica, material quirúrgico, inyección de biopolímeros, que esto pues lo vemos cada vez un poco más. Pliegues cutáneos en pacientes obesos también pueden causar alguna mala interpretación de las imágenes en la cadera. Esqueleto apendicular, el radio 33, el antebrazo no dominante, acuérdense, el no dominante es el que se debe hacer, usar el valor del radio 33%, no se hace diagnóstico de osteoporosis por sí solo, y se usa cuando, ya hemos visto en varias de las charlas que hemos visto hoy, no es posible la medición en la columna o en las caderas, se usa el radio 33, el hiperparatiroidismo que lo ha recalcado, ¿quién fue? Paula, y después Carlos, que ha recalcado bien ese ítem, y pacientes muy obesos con un peso no soportado por el equipo. Entonces hay muchos pacientes que a veces en esto de composición corporal vemos más, que esos pacientes pues no podemos hacer la evaluación de la cadera ni de la columna y nos queda pues una herramienta que es el radio 33. ¿Cómo usar? Ya lo vimos anteriormente, el T-score, el resumen,
mujeres posmenopáusicas, Z-score, mujeres premenopáusicas, menores de 50, población pediátrica, y comparación con la población de la misma edad, y el T-score comparación con una población de adulto joven estándar, que es la clasificación NAN-estrés. Acá es como una de las preguntas que nos salen todos los días. ¿Cuándo considero yo ese punto de corte de premenopáusica y posmenopáusica? Entonces, en los diferentes eventos de osteodensitometría tienen un punto de corte, 50 años. 50 para arriba, 50 para abajo, para hacerlo práctico. Que la paciente tiene 51 años y todavía tiene periodos o ciclo menstrual, pues se toma como un Z, ¿vale? No es jugar con eso también, tampoco es tan estricto, pero podemos tener el caso diferente, un caso diferente. Paciente con una cirugía de histerectomía a temprana edad, entonces ahí ¿dónde lo ponemos? 50 años sería nuestro punto de corte para poderlo clasificar entre el Z o el T, ¿vale? Acá, nuevamente, la definición, menor a 1 de normal, de menos 1 a menos 2,4, baja densidad mineral ósea, menos 2,5 o menor, osteoporosis. Osteoporosis establecida, cualquier valor de densidad mineral ósea con evidencia de fractura por fragilidad. Entonces, mire que hay conceptos de diagnóstico también que tenemos que tener en cuenta a la mano. En el T-score, menos de 2 o mayor densidad mineral dentro de lo esperado para la edad, menor de menos 2 por debajo de lo esperado para la edad del paciente, y no se recomienda usar el diagnóstico de osteoporosis en estos casos. Son como los puntos claves que tienen que llevarse a casa. Esto es nuevamente algo de la definición. Qué pena. No, sí. Algo que a veces yo encuentro que es... Hay algo que a veces yo me encuentro que es una pregunta frecuente, y es en esas pacientes en la perimenopausia. Sabemos que la menopausia se diagnostica o se dice que es menopausia después de un año de ausencia del periodo menstrual, ¿cierto? Sin embargo, en esas edades cercanas a los 50 empieza a haber una irregularidad donde realmente se sabe que está empezando la menopausia o la perimenopausia, y para nosotros en densitometría, y las guías lo dicen, ya para nosotros es menopáusica. Es decir, así esa ausencia de periodo sea 2 meses, 3 meses, luego vuelva, luego 5 meses, esa irregularidad que está cerca a los 50 años, 46, 47, 48, 51, 52, para nosotros ya se toma como menopausia, en la perimenopausia. Perdón, doctor. Perfecto. Y algo importante es esto del cambio mínimo significativo, cuando uno compara los estudios. Y eso depende de cada institución, del cambio mínimo significativo establecido para cada uno de los tecnólogos que hacen en sus centros el estudio de densidad mineral ósea, y cuando hay varios, lo que hace uno es un promedio entre los tres. Veíamos que Claudia esta mañana nos mostraba la tablita de cómo el ISSD nos da la herramienta para calcular ese cambio mínimo significativo, el error de precisión. Eso es fácil hacerlo. Tener varios tecnólogos como Lorena, Paula, se me fue Maribel, que son las que manejan el equipo, pues no todas van a tener la misma precisión y la misma exactitud para tomar los estudios. Por eso se calcula el cambio mínimo significativo, y en nuestra institución en porcentajes es el 3%. Cuando nosotros comparamos los cambios entre un estudio y el otro y es mayor a ese 3%, hablamos de ese cambio para nuestra institución que puede ser significativo comparativamente. El FRAX, que ya lo veíamos todos ahora, el TBS, que aquí es donde vemos de pronto lo que nos contaba Carlos ahora, que pueden haber unos estándares de las poblaciones que nos van a variar estos valores, nos van a cambiar un poquito esos valores que pueden ser limítrofes. Nosotros hasta hace unas semanas estábamos utilizando estos valores, pero si cambiamos las poblaciones a Latinoamérica o América, pues van a cambiar un poquito estos valores de referencia para el TBS, de decirlo si está normal, parcialmente degradado o degradado. Y la morfometría, pues ustedes veían el resumen de fractura grado 1, grado 2, grado 3, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces empecemos con el juego. No sé si alguien quiera atreverse a decir
si está bien posicionada la columna, si hay algo que no les gusta, si la podemos interpretar, si no la podemos interpretar, cómo lo haríamos. ¿Quiere, Carlos, aquí por ahora? No sé si alguien quiere participar. Nuestras visitantes, dámosle. Bueno, sí está bien posicionada la columna, los ROI están yendo en donde deben ir, en los discos intervertebrales. Dentro, bueno, tienen edad de 42 años, 73 años, 74 años, entonces asumo que es posmenopáusica, sin embargo hay que siempre ver los antecedentes de la paciente. Y dentro de el escorte que voy a tomar, tenemos L1, que no hay una diferencia significativa entre L1 y L2, entre L2 y L3 tampoco, pero sí tenemos con L4, entonces yo le excluiría a L4 y tomaría la tendencia de L1 a L3 para la medición. Ok. ¿Alguien diría algo sobre los ROI, el borde, si están bien posicionados los ROI sobre los discos intervertebrales? ¿Les parece bien posicionado? Hola. Yo movería el ROI de L2, inclinaría un poquito más. La delimitación que está en color amarillo la veo correcta. De pronto en L3 adicionaría algo de, borraría un poquito y el ROI de L1 arriba le subiría un poquito. Okay. Es lo que yo haría. En cuanto a la AT, yo eliminaría L3. L3. Ajá, Okay. porque a ver, hay 9, no, lo dejo. No sé si por la experiencia se podría tomar un radio de 33, no sé, o todavía, o sea... Si uno ve estos cambios y uno mírase, o si en este estudio estos valores no me están, digamos, sirviendo para análisis, pensaría yo en tomar un radio 33, pero todavía tengo que quemar el cartucho de la cadera, o sea, todavía estamos solamente con la columna. Entonces, haciendo el ejercicio de lo que uno hace siempre para evaluar, uno siempre mira, es esto. Entonces miramos, estamos como más o menos bien, este estudio seguramente pasó derecho y lo analizamos y lo dimos por interpretable, pero miren, ¿qué dirían de este artefacto acá? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Me excluye la vértebra? ¿No me excluye la vértebra? ¿Eso es un clip de reparo quirúrgico? ¿Es un gancho? ¿Qué puede ser eso ahí? Entonces, ¿alguien tiene alguna ocurrencia al respecto? Exactamente. Entonces son los clips de reparo quirúrgico de la colecistectomía que pueden llegar a estar pues, causando artefactos o artificios en las valoraciones de ese cuerpo vertebral. Pero lo más importante es que estos artificios o estos clips de reparo quirúrgico no estén por dentro de ese margen amarillo que es el borde que trazan ustedes como tecnólogos para poder indicarle al equipo que ese es el sitio que quieren que nosotros evaluemos. Otra de los puntos importantes que uno tiene que mirar en el posicionamiento es mirar los valores de la densidad mineral ósea. Y la recomendación del ISSD es que estos valores tienen que ir aumentando a medida que baja uno en el valor de las vértebras. Entonces el E1, 807, 993, 105, seguramente está bien posicionada y nos va a servir. No solamente es la imagen, uno mira estos valores y ahí sí uno dice, bueno, esto me sirve. Y después pasamos entonces a escoger el T o el Z. Obviamente la edad nos ubica en la columna del T, que es esta que está acá, y acá pues vamos a analizar de menos 2,7 a menos 1,8, ¿hay una desviación estándar? No.
ahí 0,9 si no estoy mal. De menos 1,8 a menos 0,09 también lo podemos coger, pero este es el que nos causa Entonces lo que vamos a escoger es el cuerpo vertebral de L1 a L3 y me ubica en menos 1,6. Si uno quisiera dar el diagnóstico, ¿qué le dirían? Baja densidad mineral ósea. Hasta ahora vamos ahí, ¿cierto? Perdón, doctor. ¿Me devuelvo? Sí, por favor. Listo. Qué pena. Miren, yo quiero profundizar un poquitico más. Lo primero, antes de cualquier cosa, yo tengo que mirar la imagen, pero no para dar diagnóstico con la imagen, sino para ver si está bien hecho. ¿Qué hay que tener en cuenta? En estas columnas que probablemente son escolióticas, la región que voy a medir, que es de L1 a L4, debe estar en el centro de la imagen. Así L5 salga a un lado, T12 salga a un lado, no me importa que de L1 a L4 estén en el centro de la imagen. Porque acuérdense que el equipo necesita tener igual cantidad de tejido blando a ambos lados de la estructura ósea para definir bien ese tejido óseo. Entonces, eso sería la primera observación. No quiere decir que está mal, quiere decir que es lo que debemos mirar en la imagen, ¿sí? Ahora, los espacios intervertebrales, pienso que en L1 lo debería subir un poquitico más, porque si ven el pico, ese borde amarillo del hueso, me está diciendo que más arriba hay menos densidad, y supongo que donde menos densidad hay es porque es un disco intervertebral. Lo otro que miro es crestas ilíacas y las estructuras anexas L5 y T12. Ya con eso yo sé que es interpretable y ahora sí voy a mirar los diagnósticos o qué voy a diagnosticar. Lo otro que debería tener en cuenta es que, como les dije ahorita, es muy aventurado yo decir, ese paciente tiene artrosis. Sí, aunque probablemente para muchos sí, pero si no tengo una lateral, puede ser, ahí fácilmente puede ser calcificaciones aórticas también, ¿cierto? Entonces, lo que quería. Sí. Gracias, doctor. No, gracias, Carlos. Entonces, acuérdense de todos los, digamos, el checklist de del posicionamiento de la columna lumbar, que esté centrada, que se vean las crestas ilíacas. Algo de diferencia entre la imagen de General, ahorita no tengo aquí una imagen de Ologic, pero ahorita podemos buscar una, es que las crestas ilíacas en el Ologic no se ven tan pronunciadas como las puede ver uno en esta imagen de GE. Pero es eso, las crestas, centrado, los bordes que estén bien, que es lo que más tiene uno que tener en cuenta en la imagen. Si nos vamos a la cadera, hablábamos de tomar siempre las dos o opcionalmente las dos. ¿Cómo les parece el posicionamiento de estas dos caderas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo repetirían? ¿Quién da más? En ambas se ve como exposición del trocánter menor, entonces yo pienso que faltó de pronto rotar un poco más la cadera. ¿Cierto? Pues no sé, es lo que veo. No, pues no. Y el trocánter mayor también está como, pues la línea amarilla está como muy por encima del borde del trocánter mayor en ambos. Y ahí también el cajón está mal colocado. En ambos está mal colocado, sí. Entonces, lo cual la idea, altera el exacto, resultado. la idea de este ejercicio es que miren ustedes que a veces uno pasa derecho este tipo de cosas que pueden ser muy pequeñas, pero que son el primer impacto. El primer filtro en el control de calidad es que la imagen esté bien hecha, que esté bien posicionada. Cuando nosotros de este lado tenemos un volumen de 40 densitometrías diarias, y estar pendiente de estos detalles tan pequeños puede ser un poco complejo, pero es lo que tenemos que hacer como radiólogos que interpretan imagen de densitometría, saber que el estudio está bien tomado.
Entonces, tener en cuenta o tener la ayuda de la persona que toma el estudio y se dé cuenta del posicionamiento es una ganancia adicional en el control de calidad y en el resultado para los pacientes. Si nosotros estamos educando la parte de tecnología, que es digamos, lo esencial del estudio de densitometría, ustedes como tecnólogos pueden hacer estudios muy bien jalados y ahorrar tiempo, ser más productivos, ser más eficaces, y el diagnóstico final y el beneficio final de todo esto pues va a ser los pacientes. No solamente el número o la eficiencia o la productividad de nuestro centro, sino centrados en el paciente. Y miren ustedes que acá al lado están hablando de humanismo, la tecnología enfocada a ese humanismo que tenemos que tener, y si lo pasamos a esto que estamos haciendo hoy aquí al otro lado, en el otro salón, pues miren que detrás de todo esto tenemos que pensar en ese paciente, que podemos ser nosotros mismos más adelante o nuestros familiares, y tener calidad en esto pues implica que logremos mejores resultados con los pacientes y humanizar esa profesión tan bonita que volvería a escoger siempre si volvería a tener que volver a escoger radiología. Entonces miren ustedes que esta se pasó, esta se interpretó. Inmediatamente el cuadrado dice que se posiciona donde hay menos densidad, ¿sí? Pero si ese cuadrado me queda por fuera del recuadro, debo yo nuevamente subirlo hacia la mitad de la línea del trocánter. Las indicaciones que dan los aplicacionistas, entonces es que ojalá no tenga uno que mover los ROID, pero si hay que hacerlo, uno tiene que acomodarlo de la mejor manera sin salirse del estándar. No sé si Carlos tenga alguna precisión al respecto. Doctor, al respecto, lo ideal es entre menos se mueva, mejor. Y hay dos cosas a tener en cuenta ahí. La primera es que si fuera un centro donde la misma persona hace densitometría y tiene un estándar ya instaurado, pues no hay problema, porque siempre voy a comparar la misma región o el mismo punto. Pero cuando somos 3, 4, 5, conozco centros donde hacen densitometría 12, uno mueve de una forma, otro mueve de otra, y ahí estoy empezando a marcar diferencias en el resultado que no son del paciente, sino de la ubicación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué debemos revisar? Hay varias cosas. Lo primero, esta línea que vemos acá es el eje del cuello femoral, y esa línea me debe dividir el cuello en dos partes prácticamente iguales. Es decir, yo no lo debería haber rotado como probablemente lo hicieron acá. ¿Sí? Debería ser más inclinado. Otra cosa, si yo no lo roto, muy probablemente este rectángulo se me hubiera superpuesto en el isquion. Cuando se me superpone en el isquion, yo debo eliminar ese hueso del isquion, porque eso no es parte ni del cuello femoral ni de la cadera total. O sea, ahí me lo estaría teniendo en cuenta como cadera total. Otra cosa, este paciente, 74 años, rotarle las piernas a este paciente es muy difícil. Alcanzan a rotar, sí mucho, 15 grados. ¿Cuál es la idea de rotar la cadera o rotar la pierna cuando hacemos la adquisición de cadera? La idea es, normalmente, en la posición anatómica de cúbito supino, el cuello femoral está en esta posición. ¿Lo alcanzan a ver todos? Cuando yo roto la cadera, lo alineo y me queda completamente horizontal. Esa es la idea. Que yo puedo verificar si hubo rotación porque se me esconde un poquito el trocánter menor, pero no en todos los casos se va a ocultar. ¿Cómo sé si lo rotó o no lo rotó? Porque puedo ver la hiperdensidad de la cortical del fémur superpuesta en el trocánter menor. Ahí hubo rotación. Probablemente el paciente no pudo rotar más. Entonces, ¿cómo lo va a hacer venir otra vez? ¿Cierto? Hubo rotación. Otra cosa, el valor de la cadera total en densitometría es la suma de este triángulo que se llama el triángulo de Wars más
el rectángulo en la zona que está delimitada en lo amarillo. La cadera total me incluye el hueso del trocánter menor. Si yo lo elimino, lo pinto como neutral, le estoy quitando parte del hueso a la cadera total. Entonces no se debe pintar, se debe dejar. ¿Qué es que lo estoy viendo entonces para que no se vea lo voy a pintar? Mal hecho, no se debe. ¿Listo? Siempre se debe dejar como hueso, porque eso es parte del valor de la cadera total. Y quitar el isquion, por lo que acabo de decir, ¿cierto? Pues muchas veces el equipo automáticamente lo excluye. Sale la línea amarilla por aquí en un cuadro diferente. No hay necesidad de pintarlo. Él de una vez detectó que eso es isquion y que no hace parte de la cadera total. Listo. Esas cositas como para ver ahí. Otra pregunta. A ver, en el rectángulo del cuello lo pongo más hacia la articulación o hacia el trocánter, o en el centro. En este caso, que es un equipo GE, se pone en la parte más delgada del cuello femoral. En el equipo Ologic se pone el rectángulo tocando el trocánter mayor, tocando, no sobrepuesto, tocando el trocánter mayor. ¿Listo? Doctor, Señor. me habían preguntado por aquí en la anterior que en últimas, ¿qué íbamos a leer? ¿Qué estaba marcado L1, L2? Vamos a leer L1, L3. L1 a L3. Sí, el doctor en la referencia de densitometría dice L1, L2, y se va a hacer entonces lectura de L1, L3, de L1 a L3. Sí. ¿Eso Lo que pasa tiene es que alguna interferencia? muchas de las gráficas que están acá, pues salen predeterminadas por el equipo. Cuando uno está interpretando, uno a veces puede hacer caso omiso de todas estas tablitas que a veces por los chulitos que se dan en el estudio y lo que uno quiere que le muestre en la impresión, puede salir el que no desea uno. Es decir, como él lo coge automático, uno lo que tiene que hacer es guiarse por lo que está acá, ¿cierto? Si vamos a coger el L1, L3 por el análisis de posicionamiento y por los valores que estamos viendo, los valores que tienen que ser y oír en el reporte son los que están acá, 0,981 que corresponde al 83% y que corresponde a menos 1,6 desviaciones estándar comparadas con el grupo de edad, ¿vale? Pero no sé, es todo como el análisis de todo, porque no solamente es mirar todas las grafiquitas, porque muy seguramente en alguna hay algo así como en esto. Entonces, eso es como lo esencial. Ya vimos lo de la cadera, aquí hay un ejemplo pues del FRAX de ese paciente. Miren ustedes acá el riesgo de fractura en cadera y osteoporótico importante hasta el 6%, ¿vale? Esta es la morfometría de esa paciente. Miren ustedes la imagen y miren ustedes acá los valores y no vemos ninguna disminución significativa mayor del 80% para hablar de disminución de la altura de los cuerpos vertebrales. Ahora me quiero pasar al verdadero taller, que es este. Ahora sí quiero que ustedes participen a ver cómo lo harían en este caso. Perdón, doctor. Qué ¿Listo? pena. No, pues para eso estamos. Hay una apreciación que se me olvidó hacer ahorita y es, cuando yo voy a utilizar la herramienta de pintar hueso o de eliminar hueso, hay un tipcito que es muy interesante y es, si lo que yo voy, el equipo de manera predeterminada me da un cuadro estándar, si lo que yo voy a pintar es más pequeño que ese cuadro estándar, es mejor no pintarlo. Si lo que tengo que pintar es más grande que ese cuadro, lo pinto. Listo, para que lo tengan como una referencia en el momento en que usted diga, bueno, lo pinto o no lo pinto. Por ejemplo, acá tengo un pedacito que muchos dirían, hay que pintarlo. Entonces, cuando voy a la herramienta de pintar y pongo el cuadro, resulta que el cuadro me sale por acá. Entonces, no hay que pintarlo, lo podría dejar así. Pues es como un tipcito como para ir estandarizando la forma de trabajo en los centros, que hace más fácil. Tanto para Logic como para allí.
Sí, señora, para los dos. Los dos tienen un valor establecido estándar. Uno lo puede modificar, aumentar el cuadro más grande, disminuirlo, pero ese estándar es el que nos va a dar la pauta. ¿Alguien quiere opinar sobre esta imagen? Allá están levantando la mano. Buenas tardes. Pues creo que no se ve completamente T12 ni tampoco las crestas ilíacas, como hemos discutido, y creo que sí, pues a propósito de la observación antes hecha, sí le faltan tal vez algunas partes de los cuerpos vertebrales que uno consideraría en pintar. Perfecto. Esa era la idea de este caso en esencial. Miren ustedes que uno ve la imagen muy bonita, muy centrada, pero no están las crestas ilíacas, ni tampoco vemos completamente el cuerpo vertebral de T12. Entonces acá, grande, no, ¿cierto? Mal posicionamiento de la columna lumbar. Indicaciones para el tecnólogo, ¿qué le dirían? ¿Cierto? ¿Qué otra? Caso 2. A ver quién se anima con este. No está bien delimitados los cuerpos vertebrales. Ujú. Eh, Por aquí arriba. sí, no está bien posicionado, pues se ven las crestas, se ve Entonces, la costilla, pero pues la limitación de todas las vértebras está mal. ok. Este ya no pasaría, tocaría No. reposicionarlo. Sí. ¿Qué opinan? ¿Será que lo leímos? No. Doctor, más que, perdón, en este caso más que reposicionarlo, Posicionar los es reanalizar. Exacto. Que nos utilicé mal la palabra. Reposicionar los ROID, más que otra cosa. ¿Listo? Post escaneo erróneo. Indicaciones para el tecnólogo. Verificar los márgenes laterales de los cuerpos vertebrales, que era como el hallazgo más significativo allí. En este, ¿qué le dirían? Está como muy chueco, ¿sí o no? Uno, este no está centrado, este casi centrado, este tampoco, este peor, y este miren por dónde va. Las crestas ilíacas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces acuérdense de todo eso, de dónde a dónde contamos crestas ilíacas, de abajo hacia arriba, que esté centrado, que los roides estén en el espacio intervertebral. Si ustedes hacen ese checklist paso a paso cuando estén haciendo los análisis o el procesamiento de las imágenes, pues vamos a tener muchos mejores resultados. Y les cuento, todos estos ejemplos los saca uno del día a día porque se van en la interpretación, se van en las lecturas y así pasa todos los días. Y cuando uno empieza a revisar los casos y empieza a buscar cosas, uno dice, uy, este lo leímos así, imposible, se fue este ROI, no estaban las crestas ilíacas, la cadera estaba mal posicionada, etcétera. En fin, muchas de esas cosas las encontramos es preparando este tipo de eventos que nos enriquecen mucho. ¿Qué le dirían a esa imagen? Como que le tomaron la foto antes de finalizar. ¿Está bien posicionado? ¿No está bien posicionado? ¿Qué le harían? ¿Sí?
¿Esto lo rotarían, lo adelgazarían? ¿Cómo lo colocarían? Si lo roto, no divido el cuello femoral en dos partes iguales. Me queda cruzada la línea. Lo primero que debería hacer ahí es revisar recuerden que hay una herramienta que me cambia la escala de grises. En esa herramienta ver si realmente esto sí es hueso o si es tejido blando. Si es hueso, pues correría ese ROI hacia la cabeza del fémur. Aquí se me superposicionaría en el isquion, lo excluiría y lo dejaría ahí. No, en la medida de lo posible, no disminuir el tamaño. ¿Listo? Porque estoy modificando el área de medición. Y acuérdense que la densidad es contenido sobre área. Si modifico el área, modifico la densidad. ¿Listo? Sí, señor. Por ahí hay una pregunta. Algo que no me quedó claro es tenemos que fijarnos muy bien es en qué equipo se está tomando, ¿sí? Porque eso nos va a determinar si incluimos o no el trocánter mayor. En ninguno de los dos incluyo trocánter mayor. En G no toco el trocánter mayor, no lo toco. O sea, ubico en la parte más delgada del cuello femoral el rectángulo. Incluso lo podría subir un poco y bajar un poco para no tocar si esto fuera hueso. En el Ologic toca el trocánter mayor, pero no se superpone, no lo incluyo. Voy a buscar ¿Listo? una imagen de Ologic para que vean ustedes cómo se muestra ese ROID en Ologic, que es este. Que la diferencia es ese punto acá. Muchas veces el miedo es que esto toque con esto, pero acá en el Logic esto debe estar ahí como insinuadas esas dos lineecitas, que es el posicionamiento correcto en el Logic. ¿Dónde era que estaba acá? Incluso, muy buena pregunta. Al ubicar bien o rotar bien la pierna, yo libero más ese espacio entre el isquion y la diáfisis femoral o el trocánter menor. Otra cosa, pueden haber maniobras, hay pacientes que tienen el cuello femoral muy corto y pueden existir maniobras, por ejemplo, atravesar al paciente y abrir un poco más la pierna para liberar un poco ese espacio, pero son maniobras que deben quedar documentadas en la adquisición del estudio para que siempre lo hagan de la misma forma. Sí, pero hay cosas que hacer para liberar un poco ese espacio. Antes de mover los ROID. Antes de mover los ROID, exactamente. Que es como el mensaje que queremos que ustedes se lleven hoy. Antes de mover los ROID, de adelgazar ese rectángulo que estamos viendo ahí del ROID, es intentar el mejor posicionamiento de los pacientes y utilizar las herramientas de posicionamiento. Muchas veces por la velocidad de hacer los pacientes no utilizamos el triángulo de los pies, no utilizamos los cojines, no utilizamos los velcros que hay, la almohada, el centrado del paciente, y eso se ve reflejado en el posicionamiento y en lo que estamos nosotros logrando en las imágenes para colocar el análisis post-proceso. Recuerden, siempre hacer las cosas bien y siempre hacerlas igual. Son dos cosas distintas, complementarias, que dan la calidad de la densitometría. Siempre bien, siempre igual. ¿Listo? Miren este otro. ¿Qué le harían? ¿Quién da más? Maribel, acá quiere hablar. Espere el micrófono. Rotar el ROID y el isquion borrarle un poquito. ¿A cuál? ¿A este? A los dos. ¿A este? Ok. Y Aquí rotar más el también ROID hay un porque ahí error. está tocando el trocánter mayor también en el lado izquierdo.
Entonces, ¿alguien quisiera volver a repasar el checklist de la imagen de cadera? Trocánter menor, el triángulo de Ward, que no debemos mover el ROI, el posicionamiento, que no debe tocar el trocánter mayor. El mejor posicionamiento, lo que tiene uno clínicamente es que se insinúe el trocánter menor en la imagen y no que se vea mucho, que apenas se insinúe es como lo que uno siempre tiene en la cabeza rápidamente para poderlo evaluar. Y si esto está, pues la herramienta es emborrar el isquion que no hace parte del cuello de la cadera total, que a veces el miedo o a veces el rotar y quitar o mover los ROID es eso, ver el sobreposicionamiento del isquion y resulta que el isquion lo podemos borrar con las herramientas y eso lo podemos hacer y no estamos, digamos, infringiendo las leyes para tener un buen análisis de la densidad mineral ósea. Otro caso, miren ustedes ¿qué le harían? ¿Está bien? ¿Está mal? Mientras analizan ahí, caí en cuenta de algo que ahora que estamos viendo estos casos de cosas que no están bien hechas, es muy importante y la recomendación de las guías y de la ISCD es que en los casos que yo antes no sabía, ya sé, ¿sí? Si yo llego a hacer un control de un paciente y veo que en el estudio anterior quedó mal hecho, entonces lo tengo que hacer mal hecho para compararlo y bien hecho para seguir los comparativos de aquí en adelante. Es decir, lo tengo que hacer 2 veces. ¿De acuerdo? La comparación la reporto con el mal hecho y de aquí en adelante el diagnóstico y las siguientes comparaciones las sigo haciendo con el bien hecho. Listo, para que tengan presente que después de que uno sale de acá, llega ay, y esto está mal hecho. ¿Qué hago? Lo hago bien hecho, lo comparo bien hecho con uno mal hecho, estoy comparando 2 cosas que no son iguales, pero lo tengo que hacer mal hecho y bien hecho 2 veces. Listo, para que lo tengan presente. Ahora sí, ¿quién da más? Dijeron? Doctora. Pues haciendo el checklist se ve T12, aunque bueno, casi que completo, pero se ven las crestas, está centrada la columna, los espacios intervertebrales en su mayoría sí, están delimitados, pero llama la atención que en otro caso que colocaste se comieron los márgenes laterales y aquí me parece que se sobreampliaron y eso obviamente me va a dar una información errónea porque estoy agarrando tejido extra o tejido blando que me va a alterar la densidad. Es lo que yo. Esto, ¿sí? ¿Todo este espacio? Bueno, y también están incluidas los márgenes laterales de L2, L3, o sea, de ahí hacia abajo están como más ampliados, o sea, yo lo veo un poquito más del margen de la vértebra, correcto, allí. Ajá. Y también está tomando, creo que las crestas de T12, ¿no? O igual las puede tomar y no me altera, o... Correcto. ¿Quiénes votan que esta se leyó así o la cambiaron? ¿Quiénes votan? Levanten la mano. ¿La devolvieron? Yo tengo una duda. Pasó. Esa se pasó. Pero bueno, esos son los casos que más se acuerda uno y uno dice, ay Dios. En Ologic, ¿qué barrido usas? Si adquiriste un Ologic, de hoy en adelante, ¿qué barrido empiezas a usar con tus pacientes para que sea un resultado real? Porque hay varios tipos de barrido, recuerda. La recomendación de Ologic, pues, para que la imagen sea de adecuada calidad, es siempre Array, pues ese es el estándar. Yo siempre, cuando doy aplicaciones de equipos Ologic, siempre digo quitar el check o el chulito del modo por defecto, pasar al siguiente y escoger el segundo modo, que es el A. Y en pacientes muy obesos, aplicar el H, que es el High Definition, que utiliza un poco más de radiación.
pero muy obesos. En el resto, A. Y si el equipo tiene, incluso si tiene TBS, si no es hecho en A o en H, el TBS no va a analizar esa imagen por falta de calidad. ¿Listo? Yo tengo una duda respecto a la imagen anterior, porque una vez un médico tratante devolvió una densitometría porque decía que, digamos, como en el E3, en las dos partes inferiores, derecha e izquierda, esa parte negrita, Esto. no, más adentro, o sea, en el cuerpo vertebral, eso. Cuando por defecto el equipo hace el relleno de los cuerpos, quedan huecos, más que todo esas partes negras. Uno tiende pues a rellenarlos de formar como tal el cuerpo vertebral. Ella dijo que no, porque esos espacios negros eran aire y que ahí le fallaba la densidad, que esos espacios tocaba dejarlos en negro, que solamente como las partes más densas, las partes blanquitas se tenían que rellenar, pero todos esos espacios tocaba dejarlos en negro y la devolvió por eso. Entonces ahí yo digo, ¿qué es lo adecuado que se debe hacer? Pues yo lo hubiera rellenado. Sí, Carlos me contradicirá si Pues estoy doctor, vea, equivocado. yo voy a decir una barbaridad en medio de médicos radiólogos. Pues hasta donde yo sé, aire en ese punto sería un neumoperitoneo o una cosa así, Sí, sí, total. ¿cierto? Pues Sí. yo pienso que aire ahí tiene que haber o grasa o tejido o otro tejido blando o óseo. Yo lo relleno también. Sí, total. Pues si la doctora quiere que se lo pinte, se lo pinto y se lo devuelvo así para que ya vea qué va a hacer con el paciente, pero en condiciones normales yo Sí, lo yo lo hubiera relleno. rellenado. Sí, anatómicamente, pues ahí no debe haber aire. Es lo más obvio para nosotros en imágenes, pues no debe haber aire. Esto es más algo de sobreposicionamiento de la imagen, del contorno de la vértebra, que esto muy seguramente es un paciente joven por el tipo de densidad mineral ósea que estamos viendo ahí. Y muchas veces, pues uno puede tener estas apreciaciones, pero lo que nazca de nosotros acá es eso. O sea, ¿qué hubiéramos hecho o cuál es lo correcto que debemos hacer? Pues obviamente vamos a encontrar en el ejercicio que hay alguien que dice que no y que no y que no, y pues obviamente uno tiene que a veces entablar la discusión o digamos la discrepancia y dar las razones más de peso para uno poder llevarse la razón y beneficiar al paciente. Siempre hay que pensar es en eso, porque uno a veces se enfrasca en discusiones en urgencias, que le piden Doppler arterial y venoso a los pacientes. Entonces se demora uno más peleando en decir cuál es lo que es el diagnóstico o qué es lo que está pensando en hacer el Doppler arterial y venoso. Mientras uno lo hace de urgencias, pues ya ha pasado menos tiempo y si uno se enfrasca en la discusión de que no es pertinente, etcétera, pues se le pasó el turno y le tocó pasar derecho ese turno. Y lo mismo pasa con esto. Hacer lo más correcto, hacer lo que nos están enseñando, hacer lo que estamos practicando y eso es lo que tenemos que llevarnos y transmitirle al entorno donde estemos trabajando. Miren, este se pasó como bueno. ¿Qué le dirían a este? ¿Por fin aprendimos? Sí, Sí. Ese es de presentación. Ese es de la presentación, Sí, claro. sí. Este sí es el de mostrar. Pero miren que mucho fémur. Eso no le quita ni le pone al estudio. De pronto es un barrido más abajo y un barrido más arriba que desgasta un poquito el tubo, pero pues desde el punto de vista clínico es un estudio completamente bueno. Sí. Son 2 o 3 barridos por debajo del isquion y 2 o 3 barridos por encima del trocánter mayor en general. ¿Qué dirían de este?
Está bien la adquisición, se ve bien, tenemos la información adecuada, no la tenemos. ¿Qué pensaríamos de la morfología de este caso? Claro, Está bien posicionada, pero no está marcada la fractura en T12. ¿alguien opina algo diferente? ¿O eso es una vértebra normal? Sin miedo, sin temor al éxito. Tiene una fractura en cuña en T11, T12. Miren, perdón doctor, qué pena. Tranquilo. Ahí podemos ver varias cosas. Lo primero es por ISSD, lo mínimo que debo leer o analizar es entre T7 y L4. Entonces ahí me falta analizar 12, 11, 10, 9, 8, 7, mínimo. ¿Qué revisamos? ¿Qué recomiendo yo para hacer la morfometría? Completamente de acuerdo con tomar completo el E5 en la morfometría. Si ustedes ven ahí, probablemente el médico tenga que descartar la listesis o algún problema pues, en esa parte inferior. En la morfometría, la gran mayoría, o en osteoporosis, la gran mayoría de las fracturas vertebrales se dan en la transición toracolumbar, entre T10, T11, T12, L1, a veces L2. No quiere decir que en las otras no se vean, pero es donde más frecuentemente se ve. Entonces, es la primera parte donde deberían mirar cuando revisan. Entonces, ahí está. Probablemente una fractura en T12, probablemente un problema de listesis, y de ahí para arriba habría que ubicar las alturas anterior, media y posterior, teniendo en cuenta que no se debe incluir todos esos osteofitos que tienen. Bueno, estos eran los casos que tenía en el taller. Creo que aquí acabamos con los talleres del día de hoy y